placer verlos. Todas las mañanas es bueno verlos. Entonces, miren, hoy seguimos con Josué. Josué capítulo 4. Entonces, el 4 en realidad es una continuación muy pegadita del 3. ¿Ok? Quizás hubiésemos hecho los dos en uno solo, pero todavía aquí están, apenas pasando, empieza el capítulo 4 diciendo cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán. Entonces, acaban de pasar, acaba de entrar. eh, por aquí dice, ya no me acuerdo dónde está. Son 40.000 hombres de guerra, ¿no? Dice en el versículo 13 unos 40.000 guerreros armados. Imagínense el gentío que está pasando por ahí. Desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó, listos para la guerra. También en el versículo 12 el- nos dice aquí el libro que vinieron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que recuérdense que ellos cuando llegaron ahí a la zona al este del Jordán, ellos le pidieron a Moisés que se quedaran ahí. Eso fue un error. Ellos no debieron haber hecho eso. Sin embargo, entonces Dios se lo permitió. Pero una de las condiciones fue que, bueno, cuando vayamos a entrar y a hacer guerras allá, ustedes tienen que venir y nos acompañan. No crean que porque están en el otro lado del Jordán, nos van a dejar a nosotros solos aquí. Entonces, esto es una manifestación de ese pacto, ¿no? También que ellos hicieron, que a pesar de que se iban a instalar en el lado derecho del Jordán, ellos todavía vienen con Josué y ayudan al pueblo, ¿no? El trabajo que tenían iba a ser bastante. eh, Todavía no sabían qué es lo que iba a pasar. Ellos están entrando a un territorio literalmente nuevo para ellos y entonces tienen toda la ayuda humana también posible, ¿no? Entonces, por supuesto, Dios, como en toda la Biblia, es el protagonista, Él es el que dirige, Él es el que guía, y el pueblo aquí, en este caso en particular también, ellos hacen todo lo que el Señor le dijo a Josué. Eso lo repite un par de veces. Por ejemplo, dice, eh, eh, no me acuerdo de dónde está. Por ahí anda. Que ellos hicieron lo que el Señor les había dicho. Pero entonces hay varias cositas que quiero resaltar hoy, ¿no? Primero, entonces tenemos como el acto principal del capítulo es este monumento que ellos hacen. Es un monumento de piedra que ellos iban a levantar en el medio del cauce del río. Y eso tiene un propósito. Entonces, iban a ser 12 piedras, dependiendo cada tribu, un representante de cada tribu iba a traer su piedra, la ponen ahí y dice el versículo 5: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor. Entonces, como hablamos ayer con Alex, acuérdense que los sacerdotes llevaban el arca. Cuando ellos tocan el agua, es cuando el río se para en una parte y sigue corriendo la otra. La tierra se seca completamente y ellos pasan por ahí. Estos sacerdotes pasan con el arca en el hombro y se paran en el medio del cauce hasta que la gente vaya. La gente empieza a pasar, el ejército, los niños, todo el mundo empieza a pasar. Entonces, vayan al centro del cauce, versículo 5 del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Entonces, nada más con ese vocabulario, ya sabemos, la piedra era grandecita, ¿no? No era una piedrita que llevaba cada quien en la mano, eso era una piedra grande. Serán 12 piedras.
una por cada tribu de Israel, y servirán como señal. Entonces, esta es la parte que quiero que hablemos un poquito hoy. Servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están esas piedras ahí? Ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está en el 8. Los israelitas hicieron lo que Josué ordenó según las instrucciones del Señor. Entonces, ahí está, es la combinación perfecta, ¿no? De mandamiento, de propósito, de obediencia, de fe, de acción. Aquí encontramos todos los ingredientes. Por supuesto, no podemos esperar otra cosa que es que el resultado es óptimo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas como Dios dice, aunque parezcan ilógicas, aunque no nos gusten, aunque da miedo, hacemos las cosas que Dios dice, sale bien. No hagas esto, ok. Haz aquello, espérate, quédate tranquilo, ora. No, pero tenemos que, pues ya va, quédate quieto, confía en el Señor. Entonces, lo que está pasando aquí es la receta. Ahora, estamos viendo estos libros de historia, vimos el Pentateuco ya completo, nos metemos allá con Marcos, que también es un libro histórico, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esas historias? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, el Josué dice aquí en el versículo 6, entonces al final la pregunta es, bueno, no, la preparación es en el futuro, cuando sus hijos les pregunten. Entonces, fíjense, hay una relación con el tiempo que parece como que el tiempo se reduce al momento, ¿no? Entonces, no es nada más de cruzar el río, sino que también él dice después más tarde en el versículo 22, perdón, dice, ustedes responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco, el Señor de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo. Entonces, fíjense, está hablando del futuro, habla ya del presente, pongan las piedras, arréglenlas. Y cuando vemos el pasado, lo que hizo Dios con Moisés, es lo mismo que está haciendo ahorita. Entonces, todo eso se resume en el tiempo se pone así como en el momento. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos nosotros esta historia inclusive? O la historia de Jesús, por supuesto, que es la más importante. ¿Cómo nos afecta a nosotros ahorita? ¿Cómo recordamos ese momento también? ¿Por qué estamos leyendo esto otra vez? ¿Por qué venimos aquí todos los días a meternos en las escrituras, a leer las historias? Porque resulta que la Biblia es nuestra historia. Es la historia de Dios mismo, ¿no? Es Dios que hace un libreto, Él hace un guión. Y nosotros lo que tenemos aquí es un registro de sus obras. Pero entonces no es Dios actuando solo, porque Él les dice: mira, agarren el arca, se la ponen en los hombros, lleguen, mojen cuando entren en el Jordán, se va a parar el agua. Entonces, ellos tienen que hacer, ellos tienen que actuar como una obra.
Ellos tienen que actuar lo que Dios les está diciendo, porque Él es el autor, el dueño del guión. Y en esa obra estamos nosotros. Por ejemplo, fíjense otras cositas, dos versículos aquí que nos dan otro poquito de luz. Miren el 9. Fíjense qué podemos hacer con esto también. Dice, además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Entonces la gente que dice que Josué fue el que escribió esto, ¿cuál día de hoy es ese? ¿Por qué se pone Josué a decir eso? Obviamente no fue Josué. Entonces, las historias de Génesis hasta Josué ahorita, había lo más seguro es que había un cuento escrito, ¿cómo se dice eso? Una crónica, yo creo que es la palabra, una crónica. Pero en realidad se recopila y se acomoda como nosotros lo tenemos ahorita, años después. Miren el 14. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo respetó a Josué todos los días de su vida como lo había hecho con Moisés. ¿Cómo saben si aquí apenas están entrando entonces también en Canaán? Entonces, el asunto es este. Dios maneja su historia. Él hace, él tiene su propio acto. Dios tiene su propio acto. eh, y nos incluye a nosotros. Porque lo que quiere Dios es que nosotros nos acerquemos a esa relación que tiene el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces nos está invitando a que nosotros participemos también de eso. Y en esa historia nosotros tenemos nuestro rol. Tú tienes que hacer tu parte. Cada quien tiene que hacer su parte. Entonces, más o menos para ilustrarles aquí un poquito. Aquí tenemos el Antiguo Testamento. A ver si se ve. El Antiguo Testamento para acá, el Nuevo Testamento para acá. Nosotros estamos más o menos aquí. Es la misma. Esto sigue. Entonces, lo que hacemos con estas historias que estamos leyendo, por ejemplo, con el libro de Josué, y con esto de este monumento y esas cosas, ¿qué hago yo con eso? Bueno, eso es más o menos el patrón y el guión. No es que yo tengo que ya poner 12 piedras aquí atrás en el patio de la casa para recordarme de algo que pasó. Eso no es lo que está diciendo. Suena como medio tonto quizás, pero hay gente que hace eso con otras cosas bíblicas. Entonces, eh, ¿qué hago yo con este evento que pasó aquí? Entonces, lo que podemos hacer ahorita es, por ejemplo, creer, creer, creer. Y ayer Alex mencionó algo de eso también. Cuando te mojas los pies es que se para el agua. Bueno, cree de tal forma que hagas algo que desencadena otras acciones, que es la intervención divina también. Entonces, así como ellos cruzaron el Jordán, entonces, ¿qué hago yo en mi tiempo, en mi situación donde yo estoy ahorita? Eso es lo que vamos haciendo con estas historias. Vamos sacando las enseñanzas, los patrones para sacar los resultados. Los ingredientes son los correctos. Esta es la receta para agradar a Dios, para que Él se alabe, para que Él tenga la gloria
y para que Él bendiga, para que Él haga lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, como ellos lo hicieron, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y así vamos viendo todas las escrituras. Por ejemplo, en Hebreos, allá en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, lo mismo dice, bueno, ya en el 12, nosotros tenemos una nube de testigos que están ahí. Entonces, lo que hacemos es que vamos corriendo nuestra carrera así como la corrieron ellos. Por eso es que nos da tantos ejemplos. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe tal. Entonces, estas historias, porque que ahora es que queda aquí de Josué, por supuesto, y los otros libros que vayamos a leer, no son cuentos solamente para que lo pasemos el rato, son guiones que nosotros podemos imitar. Cambiamos el sitio, cambiamos la ropa, cambiamos el río, pero es lo mismo. Entonces, vamos pensando en la aplicación, cómo actúo yo mi parte. Imagínense ustedes, desde hace muchísimo tiempo, me acuerdo yo cuando estábamos allá en Caracas todavía, yo pensaba, oye, ¿cómo será si se escribiera otro testamento? Si se estuviera escribiendo otro testamento. Ya no sería el nuevo, porque ya tenemos el nuevo, pero sería como el testamento mejorado, algo así, repotenciado. ¿Qué va a decir ese testamento de ti? Cuando pongan el nombre tuyo ahí, ¿qué dice? De la iglesia donde tú vas. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Vamos viendo lo que hicieron otros, cómo fueron eh, agradables delante de Dios en su tiempo, que nosotros estamos viviendo mucho más que mucha gente de esa. Por ejemplo, hablando esta mañana y Arcadio, que tiene 90 y pico de años que tiene ya, que estaba diciendo Emma. Pero entonces, que estábamos muchachitos, dice Emma, nosotros cuando conocimos a Tobarinos allá. Eh, bueno, de todas maneras es poquito, es rápido. Entonces, lo que hacemos es que aprovechamos el tiempo que tenemos y se lo dedicamos al Señor, siguiendo su guión, no el nuestro. Y el ejemplo que tenemos en otra gente que lo hicieron bien. Evitamos los que lo hicieron mal, porque ahí están los ejemplos también. Entonces, en vez de estar haciendo cosas nada más como a mí me da la gana, yo no me puedo salir del libreto. O pensar que si hago lo malo como aquel que está allá en Primera de Reyes, que no sé qué, y pensar yo que no, porque yo soy yo, entonces a mí no me va a pasar lo que le pasó a él. No, no, si tú haces lo mismo, te pasa lo mismo. Igualito. Otro ambiente, otro sitio, otro río, otra cosa, pero pasa igual. Entonces, ojalá que sigamos atentos a estas historias, a, a estas verdades, que es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Nosotros seguimos el hilo siglos después, pero nosotros seguimos el mismo hilo. Esa historia de ese pueblo cuando cruza el Jordán es la historia nuestra también. Y la recordamos también hoy entonces. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias por esta mañana otra vez. Gracias por la noche de descanso. Gracias por el día que nos ofrece, Señor, para acercarnos más a ti. Gracias porque a través de nuestros hermanos nos conseguimos entonces nosotros la edificación, el ánimo de empezar hoy con el pie derecho. Te pedimos entonces la bendición, Señor, que nos ayudes a, a- a ser humildes, a reconocer nuestras fallas, pero a imitar también a la gente que hizo las cosas bien y que te agradaron a ti, Señor.
Ayúdanos a ser instrumentos de justicia. Ayúdanos a darte la gloria y la honra, Señor, que tú te mereces. Te pedimos entonces la bendición, te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.